Bien, como siempre, una vez más a todos ustedes, nuestra gratitud, la verdad, nos hacen un favor, porque la verdad nos hacen un favor de vernos. Gracias por seguir, por continuar ciertamente con el anhelo de estudiar, de aprender y de seguir siendo edificados en la bendita palabra del Señor. A todos buenas tardes, a todos los que se conectan en este tiempo, buenas tardes. Estamos en nuestro tiempo de aprovechando bien el tiempo. Para hoy pues seguiremos y continuaremos como ya lo habíamos determinado. Vamos a hacer una predicación, procuraremos una enseñanza expositiva de lo que es la carta del apóstol Pablo a los colosenses. A todos ustedes buenas tardes a todos los que se conectan, de verdad gracias. Gracias a cada uno de ustedes, buenas tardes familias. Repórtenos también si están como familia, digan, mire, estamos en este tiempo, somos 4, somos 5, estamos viendo las enseñanzas, las predicaciones. A la verdad, para nosotros siempre será de gran beneficio y sobre todo un privilegio el tener que enseñar, el tener que seguir siendo enseñados por las escrituras. Así que mis amados hermanos, pues vamos a orar al Señor para poner este bendito tiempo y que podamos exponer con limpieza, con pureza, la bendita palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar a cada uno de ustedes, de los que se están conectando en este tiempo, pues la invitación a que también participen con otros, ¿no? Así que todos son bienvenidos cuando se trata del precioso evangelio, de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de estar escudriñando tu palabra, de aprender conforme a los principios y a las verdades bíblicas, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre será de gran beneficio para nuestra vida, para nuestro espíritu, el estar conociendo tu palabra, Señor. Así que sea tu Santo Espíritu asistiéndonos en este tiempo para hallar la iluminación, Señor, para que Él asista a cada área de nuestro ser y podamos ser iluminados, Señor, para que la revelación, tu palabra, Señor, nos sea muy clara y por sobre todo propicia para estos tiempos. Te damos gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor, y a todas las personas que nos ven en los diferentes países, gracias a los que nos reportan que nos ven, Señor, muchas gracias. Ya veremos quiénes son las personas y los países que nos ven, y damos gracias por eso al Señor, por darnos el privilegio de traspasar, de ir más allá con tu palabra, porque tu palabra no está presa, así está escrito. Y en nuestra nación, Señor, a cada ciudad que se conecta en este tiempo, a cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, cada siervo de Dios, Señor, gracias. Gracias por aquellos que también se conectan por primera vez, Señor, los bendecimos y esperamos, Señor, bendito Rey Santo, que tu palabra, como siempre, sea expuesta genuina, limpiamente. Padre, en cuanto a mí, Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque si hay algo en lo que me he declarado siempre es que soy insuficiente, soy limitado y soy falible, mientras que tu palabra es suficiente, es ilimitada y es infalible. Así que, Señor, cómo no, mi Rey Santo, que sí preciso, que sí necesito como nunca antes que tu Espíritu Santo me asista. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y gracias por cada persona, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, por cada joven, por cada jovencita en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues qué bendición tenerlos una vez más esta noche. De verdad es un gran privilegio. Si usted nota algo en el sonido, algo en la imagen, hemos procurado tratar de mejorar. Así que si usted nota algo, háganoslo saber, por favor. Si todo está en orden, también es muy beneficioso para nosotros que nos haga saber que todo está en orden, que la señal llega bien, que el sonido llega bien. Y bien, pues mis amados hermanos, yo ciertamente para ir sentando las bases
de lo que iba a ser nuestro desarrollo de Colosenses. Ayer hice un marco con respecto a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, un marco que nos permite de alguna manera identificar cómo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses es tan actual, es como para nuestros tiempos, de verdad. Por eso razón sí hay el considerar a la palabra del Señor más actual que incluso el periódico de mañana. Así que, ¿cómo no estar confiados? ¿Cómo no estar confiados en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros? Y veíamos de alguna manera lo que ocurría, o el marco histórico de alguna forma de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia en Colosa. Bien, y habíamos visto ciertamente cómo estaba compuesta la iglesia, algunos judíos, otros gentiles, la iglesia una mezcla de ellos, y bueno, vimos varios aspectos y pues no me voy a detener en ellos. Si usted no asistió ayer, pues escuche la de ayer para que tenga una buena conexión. Bien, al igual que en nuestro tiempo, ciertamente se corre un gran peligro a hoy, y lo que ocurre es que falsos profetas, falsos maestros están tratando de alguna manera de desvirtuar la cruz, de desvirtuar la persona de Cristo. Es lo que ocurría en Colosa, lo que está ocurriendo al día de hoy. Entonces ya estos falsos maestros, falsos profetas, para ellos Cristo no es suficiente, la cruz no es suficiente. Vuelvo y le repito, Colosas parece ser que estaba viviendo la misma situación, y estaban viviendo un tiempo como de sincretismo. Vimos 4 o 5 aspectos o características de nuestra era. No sé si ustedes lo recuerdan, no lo voy a repasar, ojalá ustedes lo repasen, pero una de esas era el ecumenismo o el sincretismo religioso. O sea, al intentar unir a todas las religiones, lo que yo he denominado un Frankenstein religioso, pues es casi que imposible, pero llegará el tiempo en que el anticristo lo logre. Hablábamos del anticristo, origen, todo este rollo, inclusive hablamos de sus tendencias sexuales, Daniel capítulo 11, versículo 37, para los que no estuvieron, ahí pueden darse en cuenta ustedes cómo ciertamente todo esto lo podemos ver en la palabra. Pero bien, estábamos viendo cómo en Colosas, y al igual de nuestro tiempo, falsos profetas, falsos maestros están invadiendo, están infectando las sanas doctrinas. Y la sana doctrina ciertamente se ha visto influenciada por este tipo de ideas, de filosofías, de movimientos, de costumbres, una serie de situaciones, a la verdad, que están desviando de la fe a muchos. Y estos también son desviados en la fe por también una razón: no quieren estudiar la palabra, o tal vez no les interesa la palabra, o prefieren que otro les diga que está en la palabra. Yo les decía ayer, yo no estoy en contra de que usted vaya y consulte, de que usted vaya y vea videos, de que usted vaya y vea predicaciones, pero el sentido del creyente no es ir a ver predicaciones, no es ir a ver ciertamente aprender a través de predicaciones o de que otro le diga. El sentido verdaderamente del verdadero creyente es ir directamente a la fuente, es ir directamente a la palabra, aprenderlo por usted. Amén. Aprenderlo por usted. O sea, que apréndalo, hermano. Vaya usted directamente a la palabra. Aprenda, hermano. Hoy lo que estamos haciendo como iglesia Familias en Cristo es orando al Señor para que a la verdad se avive el fuego en cada uno de ustedes, y el anhelo, el hambre y la sed por ir directamente a la fuente, a la palabra. Por eso tenemos diferentes estudios. Ya van más de 100 y algo de personas que están vinculadas a nuestros estudios. Todos los días se están dando estudios. Hay varios equipos de estudio. La iglesia cuenta con varios maestros para enseñar. Así que, mi amado hermano, no hay excusa aún ni para este tiempo. Alguien decía, pues si me queda muy lejos, ya no le queda lejos. Y si no puede moverse de casa, pues mire, hoy desde su casa puede hacerlo. Bien. El sincretismo no es otra cosa que la mezcla de conceptos e ideas religiosas. Era un tiempo por el que la iglesia en Colosas también estaba pasando. Para hoy, ese sincretismo nuestro, o el sincretismo mejor, que ha llegado a nuestra iglesia, que ha llegado a infectar la sana doctrina, que ha llegado a desviar los verdaderos principios, está compuesto por filosofía, psicología, cierto rasgo de legadismo judaizante o judío. Bueno, hay toda una mezcla, y a la verdad que hoy
Algunos, en medio de todas estas mezclas, dicen tener como la revelación de moda, se sienten privilegiados, dicen que poseen lo último en revelaciones, y parece que esto los hace como sentirse un poco como más altos, hablándolo en cuanto a espiritualmente es, o sea, como que pueden mirar por encima, como que se sienten los gurús, se sienten los oráculos de este tiempo, porque según ellos han recibido nuevas revelaciones que tienen mezcla de todo, ¿no? Y esto los hace como sentirse espiritualmente más altos, ¿no? Más altos, hermanos. Y la verdad esto ha llegado a nuestra iglesia y ha llegado a la iglesia de este tiempo, no digo a nuestra iglesia Familias en Cristo, sino a la iglesia de este tiempo, a la doctrina ciertamente la ha venido afectando. Qué mejor que acudir a las Escrituras. Y el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses estaba haciendo una advertencia con respecto a eso. El apóstol Pablo, de una manera amorosa, pero como con cierto afán que expresa, él está haciendo como una advertencia con respecto a eso. Así que la carta a los Colosenses es una carta preventiva, ¿no? Es una carta como que está previniendo. Y el primer peligro que enfrentaba la iglesia en Colosas era recaer en el paganismo, era recaer ciertamente en todo aquello que ya habían abandonado de alguna manera. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 23, y voy a estar citando todo Colosenses para después irlo a desarrollar capítulo por capítulo, hacer división por secciones de cada capítulo, cosa que nos quede muy claro la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Entender carta, epístola, hay un autor, o sea, hay quien la escribe, hay un destinatario. ¿Para quiénes son los destinatarios? La iglesia. El mensaje, uno solo, Cristo. Uno solo es Cristo. Amén. La preeminencia de Cristo. Cristo por sobre todo. Cristo en todo. Cristo para todo. Ese es el mensaje realmente. Pero en el 1.23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿En cuál fe, Pablo? Y volvemos al versículo 5. ¿La fe cuál? La que ya habéis oído por la verdadera palabra que es el evangelio. Y entonces dice el apóstol, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esto es en el evangelio, lo que han aprendido y sin moveros, o sea, esto es estando firmes, de la esperanza, ¿de qué, Pablo? Del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ministro. Esté atento, por favor, estemos atentos ciertamente para poder, hoy primero hice el marco, hoy vamos a sentar las bases, la introducción y mañana nos vamos a involucrar ciertamente capítulo a capítulo, hacemos nuestra división por secciones, miramos algunas palabras claves y vamos desarrollando nuestra carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que bien que sí nos hace falta para reafirmarnos ciertamente en el único, en el más preciso, auténtico y genuino, que el evangelio. Amén. Y esto no esperando que yo se lo diga, esto descubriéndolo usted por usted mismo que tiene su Biblia ahí. Por eso, hermano, tenga su Biblia a la mano. Amén, tenga su Biblia a la mano. Y el apóstol Pablo les advirtió de los peligros. Y por eso es que el apóstol Pablo les dice, oiga, manténganse firmes en la fe y sin moverse en la esperanza de ¿qué? Del evangelio, o sea, en lo que les habíamos de alguna manera enseñado. En el capítulo 2, versículo 6, voy a repasarlo todo para que nos demos cuenta por qué lo importante del evangelio. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, y arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. El apóstol Pablo seguía insistiendo, mis amados hermanos. Él seguía insistiendo porque ciertamente quería advertirle a la iglesia del peligro que se enfrentaba al recaer en el paganismo, en ciertas corrientes, ideas y filosofías de la época, como al día de hoy nos está ocurriendo. Por eso el apóstol Pablo les dice, mire, ¿saben qué? Pongan la mira, capítulo 3, versículo 2 de Colosenses, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no se está refiriendo a los tesoros, no se está refiriendo a lo que significa las riquezas de arriba, se está refiriendo, está diciendo, pongan su mirada para salvación y para santificación en lo espiritual, en las cosas de arriba, en lo que nuestro Rey de Gloria
nos dejó para que nosotros pudiésemos de alguna manera seguir creciendo y seguir siendo sobreedificados. Esto es la palabra. Entonces pongan pongan sus ojos en las cosas de arriba. ¿Qué es en las cosas de arriba? Lo espiritual, lo de Dios, lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no en las de la tierra. ¿Qué es en las de la tierra? En la que los falsos maestros y falsos profetas de la época y de este tiempo, aún en este tiempo se está viviendo, ¿no? Quieren inducir a otros. ¿Sí? Por eso esta teología de la prosperidad, de la necesidad, lo que hace es que la gente ponga los ojos y tenga su mira puesta en las cosas de esta tierra. Entonces es lo que veíamos en su momento, ¿no? Se les había convertido más bien en algo pragmático el ser seguidor de Cristo. ¿Qué es pragmático? Pues asisto para que me vaya bien. ¿Se acuerdan que lo vimos en la enseñanza pasada? Así que el principal objetivo de la carta del apóstol Pablo es contrarrestar de alguna manera el influjo de las falsas doctrinas. Era como el objetivo, es como el objetivo que vemos ciertamente. Y algunos han visto en la herejía colosense elementos de lo que en el siglo I ya se empezaba a desarrollar. ¿Qué era? El gnosticismo. De alguna manera el gnosticismo empezaba a hacer su aparición y empezaba a desarrollarse siglo I, siglo II, con enseñanzas de una secta de la época judía que se llamaban los esenios. La herejía colosense, sin embargo, no se podía ligar a algún sistema histórico en particular, pero contenía dos elementos muy claves en cuanto a lo que significaba falsas doctrinas o herejías. Y estaban primero fundamentadas en la filosofía griega y segundo estaban fundamentadas en el legalismo y el ceremonial judaico. Vamos a ver las filosofías en cuanto a la filosofía. ¿Por qué Pablo entonces estaba advirtiendo? Porque parecía que estaba involucrándose al interior de la iglesia una filosofía que tenía que ver con el menosprecio al evangelio, con el menosprecio a la obra de Cristo en la cruz. En su opinión, Jesucristo solo era un ser común y corriente y la obra de Cristo y Jesucristo era insuficiente. Ellos aseguraban que de alguna manera habían visto alguna serie de visiones, habían visto alguna serie de revelaciones en las cuales estaban basadas sus creencias y esto los hacía sentirse superiores en conocimiento. Capítulo 2, versículo 18 de Colosenses, mire lo que dice. Dice la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso lo desconocían y lo querían desconocer los que querían penetrar con esas filosofías a la iglesia en Colosas. Y creían que sus supuestas visiones los dotaban de un discernimiento más profundo para los misterios divinos y poderlos así transmitir a las otras personas y que las personas los vieran a ellos como únicos en su género que se podían destacar para poder enseñar a otros, ¿no? Así que, mi amado hermano, eran mentes carnales, como le describe el apóstol Pablo, que estaban vanamente hinchadas. Capítulo 2, versículo 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo en el 2:18. Dice, los que piensan de esta manera, que creen, escuche, que creen de alguna forma que Cristo es insuficiente, que la cruz es insuficiente, que Jesucristo realmente era un ser común y corriente, que no pudo haber sido divino porque si estaba en carne, ellos decían, la carne es inmunda, lo único que vale es el espíritu. Eso es una filosofía dualista que se empezó a desarrollar. Entonces, como era filosofía dualista, ellos decían, la carne o lo humano es inmundo. Entonces, Cristo no pudo haber sido totalmente puro. Eso era lo que se había infiltrado y se pretendía que se infiltrara al interior de la iglesia en Colosas, ¿no? Es una filosofía dualista, ¿no? Entonces, pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18 con respecto a este tipo de filosofías. Mire lo que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿no? Incluso el culto o la idolatría a los ángeles, el apóstol Pablo está diciendo, mire, ni siquiera el culto a los ángeles, hermanos. Porque la herejía colosense, de alguna manera, veía más a los ángeles, la herejía, no digo la iglesia, la herejía en Colosas veía más a los ángeles como algo más puro, más limpio, que al mismo Cristo. Dios era bueno, pero la materia era mala. Entonces, si Dios era bueno, pero la materia era mala, entonces Cristo era insuficiente. Los herejes en Colosas, de alguna manera, negaban la humanidad de Cristo pura y santa, o sea, sin mancha, sin pecado. Ellos negaban que eso no podía ser así. De ahí que los ángeles eran objeto de adoración.
y ellos consideraban que a los únicos que podían acudir eran los ángeles, ¿no? Que era indispensable para la salvación. Entonces, hermano, ahí yo creo que se van resolviendo algunas incógnitas con respecto a un tema de ángeles, ¿no? De ángeles. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud, decía el apóstol Pablo a los colosenses. O sea, no, él es la plenitud, él es santo, él es la divinidad, él es Dios encarnado. Amén. Entonces la herejía colosense lo que hacía era negar a Cristo, la suficiencia de Cristo. Y la otra parte de la herejía colosense era el judaísmo, el legalismo judaico. O sea, el legalismo que pretendían ser judaizantes. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo hace un fuerte llamado de atención a los gálatas, gálatas insensatos, ¿no? Porque habiendo conocido a Cristo, ¿por qué queréis volver a los rudimentos antiguos? ¿Quién nos ha seducido para que ustedes vuelvan a eso? Si Cristo, dice la palabra, Cristo en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, dice la bendita palabra del Señor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no necesitamos más, Cristo es suficiente. Sí, Cristo es suficiente. Entonces los herejes en Colosas también adoptaron elementos del ceremonial judaico y enseñaban que la circuncisión incluso era necesaria para salvación, al igual que la doctrina del conocimiento superior, que era como requisito necesario para salvación. Requisito superior que negaba obviamente la suficiencia de Cristo. Tenían que añadir obras para obtener salvación y ni se diga aún más obras para vivir en santificación, ¿no? Entonces, afligir el cuerpo era una forma también de lograr santificación. Afligir el cuerpo era una forma también, o sea, afligirlo es someterlo a jornadas intensas de ceremonialismo, de ritualismo, ¿no? Y el apóstol Pablo en el 2:11 es muy claro, dice la palabra, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, ya nada de lo que se estaba haciendo con el tema judaico era necesario. Nada, absolutamente. Otro aspecto de los colosenses, ciertamente, o de la herejía colosense, no de la iglesia, tenga claro, estoy hablando del entorno que rodeaba a la iglesia en Colosas y que quería infiltrarse, y por eso el apóstol Pablo de alguna manera hace la advertencia. Otro aspecto de la herejía colosense era la insistencia de observar siempre las leyes judías, ¿no? Y como la dieta, los días santos, el día de descanso, las fiestas, la luna nueva. Pablo dice a los colosenses que no se sienta temor por este tipo de cosas, que no se sientan coaccionados o presionados por este tipo de cosas, porque dichas costumbres ceremoniales ya no eran necesarias para la salvación o para santificación. Dice el apóstol Pablo 2:16. Vamos a hacernos nuestro repaso por Colosenses. Después, como está aquí, mire hermano, división por secciones, ¿sí? Marcamos palabras claves. Como hemos aprendido juiciosamente, procuraremos expositivamente enseñar Colosenses. Dije 2:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tema judaico. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo. En estas cosas sostiene el apóstol Pablo, en Cristo está todo, pero además el apóstol Pablo sostiene que no eran más que una sombra de lo que ha de venir. La realidad toda, absolutamente toda, se encuentra en Cristo. 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo se había cumplido y todo se cumple en Cristo. O sea, Cristo es suficiente, hermanos, para salvación y para santificación. Si has de agradarle, porque nosotros o le agradamos o le desagradamos en santificación, o sea, no le agradamos o lo desagradamos para ser salvos. Siendo salvos, a partir de ahí nuestra responsabilidad es agradar. Obviamente siempre tendremos tropiezos, pero el tema es agradar. A él le agrada y le desagrada. Le desagradó de David que hubiese hecho un censo, le desagradó de Ezequías, le desagradó de Salomón, le desagradó de Moisés. O sea, a él hay cosas que le desagradan. Es una realidad y de nosotros, sus hijos, y por eso él tiene que disciplinarnos, porque casi como un padre ama a su hijo, él nos disciplina.
¿De acuerdo? Entonces hay cosas que le agradan. Habiendo nacido de nuevo, hay cosas que le agradan, hermanos. Y lo que más le agrada a Él es que procuremos a partir del Evangelio, de la bendita palabra del Señor, vivir nuestra vida y llevar nuestra vida a la estatura del varón perfecto que es Cristo. No es más. Amén. Ahora se ve muy sencillo. Pues a la verdad, hermanos, si tenemos a Cristo y el Espíritu Santo, ¿por qué no hacerlo? Y si está su palabra, pues hermano, si está la brújula, si está el norte, pues hermano, ¿cómo no hacerlo, mi amado hermano? Así que, bien, dicho lo anterior, nos damos cuenta ciertamente que cuando hacemos un repaso tal cual, con respecto a Colosenses, y vemos inicialmente a Cristo, pues hermano, marcando palabras, ¿no? Y esto marcando Jesucristo o en Él, nos damos cuenta que en solo los primeros 23 versículos tenemos que marcar a la persona de Cristo por lo menos 17 o 20 veces. O sea, esto para hacer notar ciertamente que en Cristo está absolutamente todo. El anhelo de Pablo al escribir Colosenses era que conociéramos que Cristo en todo tiene la preeminencia. Capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. O sea, es suficiente ciertamente la obra de Cristo en la cruz para habernos reconciliado con el Padre. Punto. Amén. O sea, que en Cristo está absolutamente todo. Ayer les hacía una mención con respecto al doctor Collins, el director del Instituto Científico de Investigaciones de los Estados Unidos, quien descubrió el genoma humano, y él decía que entre todas las religiones estaba buscando cuál era la verdadera. Y llegó a esta conclusión, dijo, yo creo que el cristianismo es la religión verdadera, entiéndase religión, religious, volver a religar o volver a retomar, ¿sí? Entiéndase como religión eso. Entonces le preguntaron, bueno, doctor Collins Blomberg, se lo dije ayer en su programa Good Science, le dijo, bueno, doctor Collins, descubridor del genoma humano, un brillante científico, graduado en Virginia, después con una maestría en Yale, químico, físico, matemático, con matemáticas aplicadas a la medicina, químico cuántico, en fin, una eminencia. Anteriormente se había declarado gnóstico, ateo, y bueno, dice él, llegué a la conclusión de que la religión cristiana es la verdadera. ¿Y por qué, doctor Blomberg, dice esto? Porque a la verdad está centrada, la religión cristiana está centrada en una persona, Jesucristo. Y cuando yo voy a la persona de Jesucristo me encuentro con dos cosas en Él que ninguna otra deidad, ningún profeta de ninguna relación, ni el profeta ni la deidad de los medos, de los persas, ni el profeta de los musulmanes, ni Buda, ni ningún profeta, ninguno contiene lo que vi en la persona de Cristo. ¿Y qué vi en la persona de Cristo? Doctor Collins dijo que es real, uno. ¿Y cuál es la otra? Que Él es la verdad. Así que, mi amado hermano, estamos hablando de un hombre que después de haber sido tocado en su corazón, empieza a estudiar, empieza a sumergirse en la palabra y se da cuenta de un Jesús real. Se da cuenta de un Jesús que es la verdad, se da cuenta de un Cristo que es suficiente. Pues eso era lo que el apóstol Pablo quería transmitirle ciertamente y advertirle ciertamente a la iglesia en Colosenses. Mis amados hermanos, todo esto que los quiere tocar, realmente de todo eso no se necesita, ni de filosofía, ni se necesita de costumbres judaicas, nada de eso, porque en Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Quien mora en nosotros es suficiente. Así que nuestro texto bisagra, que lo denominé bisagra por el antes y el después, en el 2:6 al 7 dice la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido, por tanto. ¿Qué es por tanto? Por término de contraste, tanto lo que les dije, o sea, todo esto que les enseñé. Por tanto, después de todo esto que les enseñé, a partir de ahora, por eso es que vamos a ver cómo está dividida la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dice, por tanto, de la manera
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Abundando en acciones de gracias. Entonces, lo que les hemos enseñado en Cristo, en lo que ustedes seguirán viviendo también en Cristo, ¿sí? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que les enseñamos, pero lo que ustedes tendrán que seguir viviendo en Cristo. En 1 de Timoteo, más adelantico ahí, revíselo usted en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 6, el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién? Pablo. Jesucristo. ¿Qué se dio? Él se dio a sí mismo completamente en rescate. ¿Por quién, Pablo? Por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Cristo es suficiente, hermano. Él es nuestra propiciación. Propiciación significa que en él se descargó toda la ira del Padre. Él aplacó la ira del Padre. Y todo, dice propiciación, redención, justificación. En él. Y en él, solamente en él, hubo rescate para nosotros. Amén. Así que mi amado hermano, espero que le vaya quedando a usted claro, porque mañana cuando adentremos en la veracidad o en el verdadero evangelio como tal, lo tenemos dividido por secciones. La primera sección está compuesta del versículo 3 al versículo 9, la segunda del 10 al 14 y más adelante veremos del 15 al 23, ¿no? Esperemos que nos dé el tiempo mañana y pasado mañana para desarrollar solamente este capítulo y seguiremos ciertamente más adelante con del 24 al 29, ¿no? Y así sucesivamente haciendo división por secciones, tratando de desarrollarlo conforme a unas palabras que son claves. ¿Qué significa claves? Que si las quitas de alguna manera del texto, pues pierde el sentido del texto. Y la idea es que nosotros verdaderamente podamos a través de la misma palabra, mi amado hermano, identificar qué es el verdadero evangelio. Amén. El verdadero evangelio, ¿qué es Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Se acuerdan? Algunos de los que me están siguiendo, cuando nosotros les decíamos, tenemos es que predicar el verdadero evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, el verdadero evangelio, versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Y si tú no crees en lo que sigue a continuación de este versículo, a partir del 3, entonces creíste en vano. Si creíste en vano, vano significa hueco, inútil, que no sirve para nada. Si crees en algo diferente a esto, es vano, o sea, hueco, inútil, que no sirve para nada. Ese es el significado de la palabra vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha el verdadero evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora dice, todo conforme a ¿qué? A las Escrituras. Estamos llamados nosotros, Cristo, la Escritura. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, y sigue ahí. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme, y que apareció a Cefas. Bueno, ya después viene la evidencia con los testigos, que apareció a Cefas, después apareció a más de 500, después apareció a Jacob, y por último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Está diciendo el apóstol Pablo. Muy bien, entonces el verdadero evangelio es este, mi amado hermano. Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras. Todo lo tenemos, mi amado hermano. En la palabra todo lo tenemos. En Cristo todo lo tenemos para luchar y vencer el pecado, como también todo lo tenemos para vivir en santidad. Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. Así que cuando nosotros hacemos una división ciertamente de capítulos para poderle dar al final el tema a nuestra carta o a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que bueno, ya se las dije, supremacía de Cristo o preeminencia de Cristo, nos damos cuenta que en el capítulo 1 y el capítulo 2 el apóstol Pablo está haciendo énfasis doctrinal, no está enseñando una nueva doctrina, él ya lo había dicho en Romanos, de hecho hay algunos apartes de Colosenses que tienen similitud con Efesios, no es que esté sentando una nueva doctrina, es que está haciendo una advertencia y
para ello tiene que volver y recordar, volver e insistir. Hermanos, el verdadero evangelio. Entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 viene a ser como la parte doctrinal, ¿no? Con respecto a Cristo, porque esa es nuestra doctrina. Cristo, Jesucristo, únicamente, todo en Él, por Él y para Él. Amén. Esa es la doctrina. Acuérdense de nuestro texto bisagra, capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. Amén. Y del capítulo 2, escuche, del capítulo 2, del versículo 8 en adelante, ¿sí? Está ciertamente la doctrina, escuchen lo que le voy a decir, la doctrina y la práctica del creyente. Del capítulo 3 al capítulo 4 finalizando nuestra práctica como verdaderos creyentes. Amén. Entonces, doctrina y práctica es lo que nosotros vemos en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y Pablo comienza su carta no con lo que debemos hacer, sino con lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y cuando nosotros tenemos claro qué fue lo que Cristo ya hizo por nosotros, pues tendremos el poder ciertamente. Verdaderamente nos sentiremos en el poder de su Espíritu para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. ¿Me hice entender? Mi esposa me dijo, amor, dale un poquito más despacio y toma agüita porque es que vas muy rápido. Hermano, ¿sabes qué? Es que estoy que me mastico la carta, la verdad, mira. Quiero ya llegar, pero necesito primero el marco, necesito sentar las bases y después ciertamente hacer nuestro desarrollo juicioso de Colosenses. Y les voy a explicar por qué. Wow, se está yendo el tiempo. Regáleme un segundo. Y les voy a explicar por qué es necesario ciertamente que tengamos claro qué fue lo primero que hizo Jesucristo y no lo que nosotros tenemos que hacer antes de lo que Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque si no vamos a ir frustrados, hermano. En Cristo ya fue consumado todo. En Cristo ya fue hecho todo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que realmente nos toca a nosotros? Es creer lo que Él ya hizo. Si tú te das cuenta, Pablo comienza su carta no con lo que debemos hacer. Dice, amados hermanos, a partir de ahora ustedes tienen que hacer esto. No, Él dice, orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo inicia diciendo, hemos oído lo que ustedes, ciertamente, lo que Cristo a través del Evangelio, porque más adelante dice el verdadero Evangelio, en el versículo 5, lo que el Evangelio, lo que Cristo ya ha hecho en ustedes. Entonces Pablo va con la certeza de que si ya el Evangelio, si ya Cristo hizo en ustedes, ustedes van a tener el poder para empezar a hacer lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Amén. Amén, mi amado hermano. Y usted no se va a dedicar a hacer otra cosa, hermano. Usted no va a prender velas, no va a hacer, no sé, hermano, no sé, es que hay tantas cosas, Dios del cielo y de la gloria, Señor. Él es suficiente en todo, hermano. El fundamento de nuestra conducta no está en nosotros mismos, hermanos. No está en nosotros el fundamento de nuestra conducta. En nosotros mismos no está. Si Él está en nosotros, Él es quien se debe entonces reflejar en nosotros. ¿Me hago entender? Si nuestra conducta agrada al Padre es porque Cristo está en nosotros. Si nuestra conducta agrada al Padre es porque es el Espíritu el que mora en nosotros. No son tus obras en donde está la aceptación, no son tus obras en donde está la aceptación del Padre hacia ti. No, la aceptación del Padre hacia ti es porque Cristo mora en ti. Y esto a la verdad es lo que produce que nosotros abundemos en obras. Esto es acciones de gracias en el versículo 7 del capítulo 2. Si Cristo está, abundamos en obras. Si Cristo no está, simplemente son obras, o sea, como trapos de inmundicia. Pero si Cristo está, abundamos en obras. ¿Y cuál es la obra en la que tenemos que abundar? Escuche, hasta la estatura del varón perfecto, que es el mismo Cristo. ¿Y esto a través de qué, Pablo? Del Evangelio, de la palabra y como está escrito. Amén. Así que, mi amado hermano, todo está en
A mí me llama poderosamente el término en, es una preposición. Le he estado orando al Señor de verdad de una manera muy especial para que me dé la sabiduría, el tiempo, la idoneidad también para escribir. Me gustaría, a la verdad hay varios apuntes ya, hay unos bosquejos con respecto a la palabra en, al término en, y algún día que el Señor me dé días para poder escribir mi libro que se llama En, y en representa a Cristo, o sea, en representa esencia, en representa sustancia, en representa todo, hermano. Cuando dice en, por eso cuando orábamos con mi esposa de alguna manera por el nombre de la iglesia, ciertamente empecé en alguna oportunidad a leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y repasaba, y me llamó mucho mucho la atención el término en. Y cuando vi el término en, todo apunta a Cristo, hermano. Entonces determinamos de alguna manera, guiados también por el Señor, y a que la iglesia se llamara Familias en Cristo. Familias en Cristo. Y ya más adelante pues conocemos a quien es nuestro amigo, a quien es nuestro, digamos, tutor o hombre de Dios que nos direcciona también, el pastor Armando Alducin, y bueno, ya es Familias en Cristo, vida nueva para el mundo. Pero a la verdad me llamó poderosamente en el término en. Así que nuestra aceptación siempre será por lo que Dios hizo en Cristo y no por lo que nosotros hacemos aparte de Cristo. Recuerda siempre, la aceptación viene primero y después viene la conducta. La aceptación viene primero y después vienen las obras. La aceptación viene primero y después vienen las acciones de gracias. Amén. O sea, Él nos acepta, o sea, nosotros vivimos en Cristo, Cristo mora en nosotros, el Padre nos acepta por ello y de ahí en adelante pues vienen las obras, o sea que estamos en Cristo. Él es el centro de nuestra fe, Él es el centro de la vida cristiana, es el centro de nuestro caminar cristiano, Él es el centro de nuestro andar cristiano, Él es el centro de nuestra edificación cristiana, Él es el centro, Él es nuestro arraigo como cristianos, es Cristo. No es, hermano, ninguna idea, ningún principio, ninguna filosofía, ningún modelo, ningún modelo. Yo no sé, hermano, es que hay tantas cosas por el amor de Dios. Y ponen cargas en la gente que ni ellos mismos pueden llevar, hermano. Ni ellos mismos, hermano. Es en Cristo, hermano. Estamos en Cristo. Así que si han habido cambios, si ha habido algo realmente en nosotros que se haya notado, es por Cristo en nosotros. Porque Él se está evidenciando en nuestra vida, hermano. No son tus obras. O sea, cuando Cristo está ahí empezamos a producir acciones de gracias. Por eso el apóstol Pablo le advertía a la iglesia en Colosas, es solamente Cristo. Cristo, la preeminencia, la supremacía de Cristo. Recomiendo un libro muy especial del pastor, bueno, muchos dicen que recomiendan, pero quién sabe si leen, John Piper, La supremacía de Cristo en el mundo posmoderno. Lo recomiendo. ¿Cómo se ha venido desvirtuando la supremacía de Cristo en el círculo cristiano, en las llamadas iglesias, ¿no? ¿Cómo se ha venido desvirtuando la preeminencia de Cristo? Hoy parece que el púlpito fue más adecuado para el pastor, hermano. No, el púlpito fue adecuado para exaltar a Cristo a través de la Escritura. Para eso fue diseñado el púlpito. Si el púlpito ha de expresar algo, que exprese que Cristo es todo, en todo, por Él y para Él, todo. Hermano, una vez más, volvamos al capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Es todo, hermano. Todo. Si de alguna manera como cristianos vamos siendo transformados, hermano, que lo seamos a la imagen de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Y eso hace, hermano, que lo que yo antes amaba, ahora aborrezca. Y que lo que antes aborrecía, ahora ame. Por eso es que muchos a veces preguntan, ¿y cómo es que usted la pasa tanto en la iglesia y con su esposa y todo el tiempo en la iglesia? Los que, bueno, incluso familiares inconversos, ¿no? ¿Ustedes saben que los familiares son los primeros que señalan, hermano? Está escrito, ¿no? Él vino para traer división. Está así.
¿Sí? Entonces escuche, algunos le dicen, "Oh, ¿cómo es que se la pasan tanto? El martes tienen oración de intercesión, tienen evangelismo bíblico, porque el evangelismo que hacemos es para ir a universidades, centros de investigación, centros científicos, hablar con universitarios, o sea, realmente desde la Biblia hacerle ver a la gente que la Biblia, la palabra del Señor es todo, en él encontramos todo lo que es ciencia, en él encontramos absolutamente todo, referencias históricas, geográficas, genéticas, antropológicas, físicas, químicas, de toda índole, y así es como nos tenemos que preparar para ir a evangelizar. El evangelismo no es Cristo te ama, no, hermano. Pablo no se paró en el areópago a decirle, varones atenienses, Cristo los ama. No. Pablo era un hombre muy bien preparado, sabía que a 2, 3, 4 siglos antes la época era de oro de la filosofía había surgido con toda su fuerza y eso había llegado también a los pensadores de la época en Grecia, eso había llegado a los pensadores de la época en Roma y de eso también se estaba como nutriendo la iglesia en algún momento y de eso fue lo que Pablo quiso sacar también a la iglesia. Pero para eso Pablo tenía el conocimiento. Pablo era estudioso, tenía conocimiento, hermano. No podemos presentarnos como ignorantes. Nuestra fe no es ni una fe ciega, ni es fe de niños, hermano. No, nuestra fe, nuestra religión es una religión inteligente, es una religión realmente que corresponde a una verdad, si lo quiere llamar religión o cristianismo. Hoy, hermano, el modelo de evangelismo debe ser realmente con la evidencia como está acá, hermano. Sin quitar ni poner, hermano. A las cosas por su nombre. Por eso es que, hermano, hoy con lo que se atrae a las personas es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él te puede hacer rico, te puede... No, hermano, eso no es lo que dice acá. Eso en el mundo tenéis aflicción, dice la palabra. Y los perseguirán como a mí, como en el tiempo en los profetas, dice el Señor. Por el amor de Dios, hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros fundamentarnos en el Evangelio para cosas y para tiempos como los que estamos viviendo hoy y como para los que están por venir, hermano? Si no es en el Evangelio, le aseguro, hermano, muchos caerán, otros apostatarán, hermano. ¿Por qué? Porque la preeminencia, la supremacía no es Cristo, sino son ellos mismos. Así que, mi amado hermano, por eso es que nos preguntan, ¿y usted qué hace el martes? El martes oración de intercesión, el martes evangelismo bíblico, el miércoles tienen a Instituto Teológico Internacional, o sea, universidad. El jueves tenemos academia bíblica, estudiamos así, tal cual. Colosenses, seguramente cuando lleguemos a nuestra academia bíblica lo vayamos a estudiar. Duramos alrededor de 5 o 6 meses estudiando solo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy lo que estoy haciendo es una predicación expositiva y tratando de darle la introducción. Ayer un marco histórico, un marco que tenía que ver con los rasgos y las características de la sociedad de la época. Y así, hermano. Estamos hablando de meses estudiando una carta de 4 capítulos, hermano. Pero es con la palabra del Señor. No espere que otro le diga a usted, hermano. Vaya, acuda a las escrituras directamente. Para eso ciertamente es que nos ocupamos todo el tiempo, hermano. Única y exclusivamente la enseñanza de la escritura. Sin ponerle nada más, hermano. Nada más. Quien le coloca algo más es porque quiere salir a relucir, quiere salir a mostrarse, quiere salir a recibir el elogio, ¿no? Y de eso sí que hay en este tiempo, y eso era lo que también había en la época del apóstol Pablo en Colosas. Entonces le dicen a uno, ¿y el jueves qué hacen? Entonces tenemos nuestra academia bíblica. ¿El viernes qué hacen? Edificación matrimonial. ¿El sábado qué hacen? Tenemos universidad. ¿Y por la tarde qué hacen? Tenemos academia de oración de alabanza. ¿Y de 6 de la tarde a 9 de la noche el sábado qué hacen? Tenemos el ensamble de nuestra adoración y nuestra alabanza. ¿Y el domingo qué hacen? 2 servicios. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque eso es lo que amo. Y esas no son obras para salvación. Eso lo que evidencia es que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de los servidores también que hacen esta labor con nosotros. Eso lo que evidencian es que Cristo está haciendo la labor en ellos también. Que lo que aborrecíamos, hoy lo amábamos. ¿Para qué? Para darlo a otros, hermanos. Los que preguntan esto no pueden entender que yo me deleito, que los servidores de la iglesia se deleitan y aman adorar, alabar, estudiar, enseñar, servir.
Eso no lo entienden. Como yo tampoco entiendo cómo una persona puede pasar horas y horas y horas viendo la televisión, jugando juegos o chismorreando. Yo no entiendo, eso es lo que yo tampoco entiendo, les digo a algunos. Cuando me dicen, yo no entiendo usted qué hace de los 7 días 6 en la iglesia. Yo le digo, yo no entiendo usted cómo pasa 6 horas en un televisor. O tal vez algunos creyentes dicen, ay pastor, eso no es necesario tanto tiempo. Yo le digo, ahora entiendo por qué no consideras necesaria la oración. Porque hay algunos que ni siquiera oran. Y sus oraciones son, hermano, eso que no hemos visto el tema de la oración, así como a profundidad dice una enseñanza, pero oraciones que son de ellos, oraciones que están lejos de la Biblia, pero será otro tema, no será el de hoy. Algunos por eso es que tienen en poco, escuchen, en poco a la persona de Cristo. Pero nosotros lo amamos y nos deleitamos. Y si usted me pregunta, pastor, ¿usted anhela la iglesia? ¿Eso es idolatría? No. Claro, amo la iglesia, amo congregarme, amo estar con mis hermanos, con las ovejas, los discípulos, amo predicar, enseñar. Y esto no por nada más, hermano, por nada más que sea o el motivo uno no más. Cristo me lo dio todo. No estoy devolviendo nada, porque no tengo nada. Mire esta humanidad, hermano. Yo peso, creo que son 65, 67 kilos. Esto es pura putrefacción, hermano. El apóstol Pablo, ¡ay de mí este cuerpo mortal! ¡Ay! No tengo nada que devolver. No tengo nada que entregar. Ni con mi vida alcanzaría, hermanos. Entonces, por eso es que muchos tienen en poco a Cristo. ¿Y sabe cuándo se tiene en poco a Cristo? Cuando no se acude a la Escritura. Cuando tienen como secundario, no prioritario, estudiar la palabra. Pero realmente el cambio se empieza a producir. Sí, cuando tú tienes a Cristo, el Espíritu, pero el cambio se empieza a producir también cuando vas directamente a la palabra. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Estoy dando todo un repasito para que después nos adentremos en como ya les dije. Si pues habéis resucitado con Cristo, wow. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué buscarlo de acá, hermano? ¿Para qué hacer cosas terrenales, hermano? ¿Para qué flagelarse? ¿Para qué llevar una dieta? ¿Para qué hacer tantos rituales, tantos ceremoniales? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto está haciendo referencia, se los había dicho, a que nuestra salvación no está acá, en las cosas de acá, no estuvo acá, ni nuestra santificación está por las cosas de acá. Todo es espiritual, todo está en Cristo, hermano. No busquen recursos terrenales para salvación. No busquen recursos terrenales para santificación. Nosotros aquí tenemos una vida nueva. Somos nuevos absolutamente en todo. Y por último, el apóstol Pablo me dicen que no hay sonido. Me confirman, por favor, algunos. Alguien me está diciendo que no tengo sonido. Confírmemelo, por favor. Ya voy, wow, se pasa el tiempo, amados. Pastor, ¿y cuándo Colosenses? Estoy muy rápido, pero espero que usted no me tenga un poco de paciencia, pero tenemos que enmarcar y después sentar las bases y después vamos capítulo por capítulo, división por secciones, palabras claves. Nos vamos a deleitar, hermanos. Mire, voy a decirles algo, hermanos. Cuando nosotros nos deleitemos en esta porción de la palabra, hermano, mire, no vamos a tener puestos nuestros ojos en las cosas de acá, hermano. Nada, hermano, nada. Absolutamente nada, hermano. Y viviremos confiados, hermano, porque sabe que en Cristo está todo. Amén. Cristo en todo y para todo, hermano. Ahora, por último, ¿no? Ya hicimos un marco, sentamos unas bases, hicimos una observación muy rápida. Ahora vamos a ver, de alguna manera, el pronunciamiento o el entonado acento, si usted lo quiere llamar, o lo destacado de alguna forma, o la importancia que le da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está sentando una nueva doctrina. El apóstol Pablo lo que está es confirmando lo que ya había enseñado. Lo antes enseñado en Romanos, lo antes enseñado en Efesios, que por cierto, se los dije, tiene cierta similitud.
¿no? Pablo hace afirmaciones portentosas con respecto a Jesucristo. Capítulo 1, versículo 5. ¿Qué sería de nosotros sin este libro, hermano? Por el amor de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Y escuche lo que dice, escuche. Que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia, que teníamos mucho pecado, para nosotros era mucho castigo. Sin embargo, ni mucho castigo fue para un inocente, Cristo. Y yo mucho lo he perdonado. Eso es gracia, mi hermano. Gracia. ¿Amén? Gracia. Y mire cómo habla de mi Cristo. Lo portentosa de la afirmación de Cristo. Capítulo 1, versículo 15. Y dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, versículo 16. Porque ¿se han visto? Sigan marcando, ojalá marcaran siempre porque ¿en quién, Pablo? En Él ¿qué pasó, Pablo? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Uy, hermano, estoy levantando un poquito la voz, perdónenme, me corre algo por dentro, hermano. Cada vez, hermano, que me miro y digo, por eso es que hay gente que dice como que no me hallo, como que no me hallo, como que no logro saber quién soy. Vaya al espejo y mírese, hermano, si se quiere hallar. Es increíble como algunos creyentes no me hallo, como que no me siento, como que no estoy realizado. Dios y con Cristo, hermano, cristiano. Cuando mire lo que dice la palabra, en Él todo fue creado por Él, y en Él de todo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, hermano, creo que me va a dar algo, gracias. Bueno, bien. Tranquilo, pastor. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Cada vez, hermano, que te hablen de la persona de Cristo, tu corazón tiene que saltar, hermano. Tu ser tiene que prenderse, debe ser como una antorcha, hermano. Que digan, mire, ahora entiendo ciertamente y cada vez voy entendiendo más, porque cuando los apóstoles se presentaban a donde iban, la gente decía, wow, estos estuvieron con Jesús. Wow, no me alcanzo a imaginar, hermano, las antorchas humanas, hermano. No me los alcanzo a imaginar. Estos estuvieron, hermano, por eso hoy, si tú estás mirando tanto lo de alrededor, pues te vas a deprimir, te vas a, y por eso y que el coronavirus, y que es que, y el ay, hermano. Lo peor que hay para este tiempo, la pandemia no es el coronavirus, la pandemia es una pandemia llamada temor. Temor a mañana, temor a pasado mañana, temor a si tengo, a si no tengo, así. Pero hermano, el apóstol Pablo está haciendo una afirmación portentosa con respecto a Cristo y nada más ni nada menos su preeminencia. Todos y todas las cosas en Él. Si tú lo ves hasta el versículo 20, wow, pero te vas a dar cuenta, hermano. Y no hay nada más especial cuando el apóstol Pablo también hace una declaración portentosa con respecto al Evangelio. Capítulo 2, versículo 13, dice la bendita palabra del Señor. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Dice, anulando, 14, el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué poderosa declaración del Evangelio con respecto a nosotros. Hermano, mire, permítame hacer una ilustración para esto. Esto es como, mire, hermano, tus pecados así, no sé, hermano, tal vez, hermano, sí, pecamos, ¿no? Tal vez tú
de alguna manera también equivocada, pecó, tantos errores, tanto desagradar al Señor, tantas cosas que creímos que eran de verdad ser creyente y resulta que eso lo que hacía era que desagradaba al Señor. Pasé también por ahí una vez. Y como que nuestra vida es así, hermanos, llena de argumentos, como que nuestra vida ciertamente es como un acta de decretos, ¿no?, en contra nuestra, hermano. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que en Cristo fueron anuladas esta acta de decretos. Él derramó su sangre, Él entregó su vida, y cuando pasó su sangre por nuestra vida, hermano, pasó su sangre. Wow, o sea, tú te centraste en el Evangelio, te centraste en la persona de Jesús, te centraste, escucha, en la preeminencia de Cristo, te centraste en la supremacía de Cristo, sin aceptar ningún tipo de filosofía, ningún tipo de ritualismo, ceremonialismo, nada de estas cosas, sino que aceptando que en Cristo se cumplieron todas estas cosas, te centraste única y exclusivamente en la persona de Cristo, y mira lo que ocurre. Quedaste así. Eso es gracia, hermanos, y eso solamente viene de Cristo. Toda acta de decretos fue anulada, hermano. Ya nada en nosotros hay que nos haga ver con desagrado delante del Padre. ¿Saben por qué? Porque Cristo está en nosotros. Amén. Amén. Así que por eso el apóstol Pablo de alguna manera como que se sentía gozoso de saber que ellos, la iglesia en Colosas habían escuchado la palabra del verdadero evangelio, y esa palabra estaba dando fruto, y como daba fruto, esa palabra estaba llegando a otros, esa palabra que habían oído y conocido que era la gracia del Señor en verdad, estaba corriendo también a causa de estos hermanos que entendieron la supremacía, entendieron centralidad de Cristo. Y sabe, hermano, qué gozo debe de haber en el cielo, qué gozo el de nuestro Padre, qué gozo que debe de haber en el reino espiritual, de saber que ustedes y yo estamos siendo instrumentos para que el verdadero evangelio corra. Eso era el gozo que sentía el apóstol Pablo. Y ustedes escucharon la palabra verdadera del evangelio, versículo 5 del capítulo 1. Ustedes escucharon la palabra verdadera del evangelio que llegó hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, dice la palabra, y crece también en vosotros. ¿Y sabe qué es crecer en vosotros? No que se la guardaron para que ellos se vieran gordos, no. Se la guardaron para que crecieran ellos. ¿Cómo crecían ellos? Dándola a otros, multiplicándose a otros. ¿Pero qué? La palabra. Y dice que la palabra del Señor se multiplicaba. No dice que era la gente la que se multiplicaba, no, hermano. Era la palabra de Dios la que se multiplicaba. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces eso de la multiplicación está... bueno, en fin, no me haga hablar, hermano, calmémonos y sigamos con Colosenses, qué carambas. Eso no vale la pena ni perder el tiempo en señalar este tema de multiplicaciones, crecimiento exponencial, con visualización, procrastinación. Entonces, ¿dónde están esos hoy? ¿Dónde están? Sus pobres ovejas, hermano, también sin nada. Porque hoy lo que sienten es un temor horrendo, hermanos. Mientras que nosotros sabemos que estamos en Cristo, escondidos en Él, hermano, guardados en Él, ¿no? Y era lo que el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, el fruto en ustedes se veía. El fruto en ustedes se veía. Así que, mi amado hermano, nosotros debemos cada vez más conocer el evangelio, y no solamente para comportarnos mejor, para tener una mejor conducta, no, sino para que verdaderamente sea evidente ese evangelio, que se vea el fruto. ¿Y cuándo se ve el fruto? Cuando se cree. Si tú crees, tú vives, tú piensas, tú actúas, tú haces todo con una centralidad, el evangelio. Y en el evangelio, Cristo. Entonces el tema no es más conocimiento, sino más creer. Amén. Qué bueno estudiar, sí, bueno, pero bueno, y estudiamos, pero ¿y crees? Amén, más conocimiento, pero más creer. Pero a más conocimiento, menos creer, vas a apostatar.
Porque vas a tener el conocimiento y como no ves lo que has venido aprendiendo, no ves el conocimiento porque desviaste tu mirada de Cristo, hermano, y no se te suplen ciertas necesidades o cosas, vas a resultar devolviéndote. Pero si tú estudias y crees y tu centralidad es Cristo, te mantendrás ahí hasta el fin. Como los apóstoles. Amén. Como los apóstoles. Colosenses enfrentó los mismos peligros que la iglesia hoy. Y el único antídoto para los colosenses, descrito por el apóstol Pablo, fue la palabra de Dios. Y en la palabra, el centro, Jesucristo. Al igual que ese tiempo, también falsos maestros, ¿no? Porque ahí está escrito en Colosenses, dice falsos maestros. Para que escuche, para que no seáis engañados. Porque hay falsos maestros. También lo señala el apóstol Pablo. ¿Hay qué? Falsos maestros, hermano. Hay algunos falsos maestros enseñando, ¿no? Y no digo solamente falsos maestros por este tema de la televisión, ¿no? Aunque hay falsos maestros de filosofías y falsos maestros, o algunos que dicen ser pastores, o algunos que dicen ser maestros cristianos, comillas. Porque un día alguien los vio y dijo, usted tiene pinta de pastor, venga hermano, usted tiene pinta de pastor, usted puede ser pastor. Qué peligroso que es, hermano. Un neófito, uno que no ciertamente estudió la palabra y se le dice que ya tiene cierta autoridad. Es un peligro, hermano. Esos son los que crean las sectas que desvirtúan a Cristo porque ponen a las personas a hacer cosas adicionales para santificación, cuando ya en Cristo, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, empieza a obrar. Entonces hoy ya se predica de superación personal, prosperidad, pídelo, recíbelo, ¿no? Por eso es que muchos llegan a la iglesia y no, pastor, como que no me encuentro a mí mismo, no se encuentra, mírese al espejo, ahí está usted. No me hallo, ¿cómo así que no se halla, hermano? Entonces su centro no es Cristo, su vida no es Cristo. ¿Y por qué se hace cristiano? ¿Usted por qué se hizo cristiano? Porque quiero tener una mejor vida, porque quiero tener una mejor esposa, porque quiero tener mejores finanzas, porque quiero tener una mejor empresa, porque tengo que tener mejor, tener. Yo. Incluso si tengo talentos, quiero estar en la iglesia para que me miren por mis talentos. Cuando, hermanos, somos lo que somos por Cristo, no por nosotros, hermano. Es por eso que hoy las consejerías están soportadas por psicología y por una serie de cosas, hermano, que le añaden y donde todo está para el consejo menos Cristo. Y hacen creer que esto es como un plus, como algo adicional, como algo extra en la iglesia, que pareciera que los hace sentir como más aventajados, o porque es arquitecto, porque es médico, porque es psicólogo, porque es psiquiatra, que los demás. Y hoy la presentación, hermano, entonces es, ciertamente, ven, vamos a trabajar en tu autoestima, en tu baja autoestima. Hermano, cuando se va a la cruz, ¿sabe qué ocurre con la autoestima? No mejora. Se aniquila, desaparece, porque el Señor no necesita edificar sobre fundamento ajeno, o sea, sobre tu propia estima. El Señor edifica cuando ya no hay nada, hermano, cuando ya de esto no hay nada, hermano, cuando el Señor me rindo, hasta aquí fui, empieza a ser en mí, Señor. Cristo no mejora las estimas, hermano. ¿Quién dijo eso? El problema hoy no es la baja autoestima, el problema del ser humano es que se estima demasiado. Y Cristo es como una pequeña ayuda para él, como un paliativo para él. Se ama tanto, se estima tanto, que Cristo es como algo adicional. Y ser cristiano como algo adicional. Y sumarle a estos rituales algo adicional porque se ama tanto, que quiere figurar tanto, ¿no? En alguna oportunidad me invitaron a un seminario, en alguna oportunidad, y me dieron el tema y me dijeron, mire, es que es para que predique sobre autoestima. Ay, hermano, ¿quién dijo miedo? La cruz. No me volvieron a invitar. Pues no, hermano, yo no estoy para predicación, para enseñanzas de superación personal, hágase rico en un año, haz dinero con tu papá, bueno, no sé, tantos temas que se inventan locos, hermano. No, hermano, mi presentación fue la cruz. Y la cruz, arrepentimiento, perdón de pecados para salvación, punto. Eso fue. Pero el ser humano se la pasa mirándose tanto a sí mismo, descuidando a Cristo, solo por una razón, para que los miren también a ellos y los admiren también a ellos.
Cuando la verdad es que no valemos nada, hermano. No somos nada por nosotros mismos. Y si he de decir que soy algo, un gusano de guayaba es lo que soy, hermano. Sin Cristo, nada. ¿Sabe por qué? Porque mi valor está en Jesucristo. Eso fue lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Por eso la carta de advertencia, por eso la preeminencia. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana, no señor. El evangelio es de la A a la Z de nuestra vida. O sea, el evangelio es nuestro comienzo, nuestro final. El evangelio no son simplemente un ABC, unas normas de conducta, unas normas de moralidad, aunque estamos a favor de lo moral. Pero no es simplemente eso. El evangelio para nosotros es todo, porque ¿quién está en el evangelio? ¿Quién es todo desde Génesis hasta Apocalipsis? Jesucristo. Y un mensaje como el de Colosenses, mi amado hermano, es también para ustedes, para cada uno de los que nos está viendo, para cada uno de los que están sin Cristo. ¿Y quiénes pueden estar sin Cristo? Pastor, entonces este no es para mí, yo ya estoy en Cristo, no escuche. Puede que haya algunos que realmente terminaron vida cristiana sin Cristo. ¿Y cómo es esto, pastor? Pusieron primero obras y otra serie de situaciones para llevar vida cristiana. No digo que hayan sido salvos por obras, no. Reconocieron ciertamente vida cristiana y Cristo, pero a partir de ahí empezaron a llevar una vida sin Cristo, sin centralidad en Cristo, sin preeminencia en Cristo, sin supremacía en Cristo, sino pusieron otras cosas. Y hermano, quiero decirle a usted que me ve, si hasta el día de hoy usted estaba llevando vida cristiana, donde Cristo no era preeminente, donde no había supremacía de Cristo, donde era más ritualismo, ceremonialismo, asistir a la iglesia un domingo, sentarse en una banca, antes que cualquier otra cosa, hermano, escúcheme, llevabas una vida sin Cristo. Lo que llevabas era simplemente un ceremonialismo, un tipo de religiosidad, que eso para nada beneficia. Así que mi amado hermano, si eso era lo que hasta el día de hoy estabas llevando, una vida así, diciendo cristiano, pero habiendo excluido a Cristo, que hoy sea el día. Que hoy sea el día, hermano, en que podamos vivir el verdadero evangelio. ¿Qué? ¿Cuál? Cristo supremo en todo. La preeminencia de Cristo. Que a partir de ahora podamos decir, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que a las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fuimos reconciliados única y exclusivamente a través, no de una cruz, no de un madero, no, de la exposición del cuerpo de Cristo en un horrendo madero. Por eso fuimos reconciliados. Ese era el fundamento que quería que el apóstol Pablo a los colosenses quedara grabado, tatuado como tinta indeleble. Amén. Así que mañana, mis amados hermanos, los espero muy juiciosamente para que adentremos ya en nuestro primer capítulo de Colosenses y hagamos una división por secciones muy juiciosamente y empecemos a desarrollar qué es lo que el apóstol les estaba diciendo, qué era lo que el apóstol Pablo empezaba a hacer con ellos, qué era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando con respecto a Cristo, cómo era ciertamente a partir la vida del verdadero creyente. Lo vamos a ver mañana en nuestro capítulo 1, si el Señor a bien tiene y nos da, ciertamente, obviamente, y contamos con su favor, de que lo podamos dividir por secciones, ya está, es que lo podamos, usted también lo pueda hacer y lo podamos desarrollar, amén. Ya hicimos nuestro marco, ya sentamos nuestras bases, ya vimos cuál era la herejía colosense de la época, ya vimos algunas características de la época que se relacionan también con las de hoy. Pero por sobre todo nos hemos dado cuenta hoy que si hay algo en lo que tengamos toda plenitud es en Cristo Jesús. Así que hermano, no ponga la mirada en lo que está acá, ponga la mirada en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y tenga la certeza, tenga toda la seguridad, vivirás
confiado. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien mora en nosotros y es el Padre que se agrada en nosotros porque ve a Cristo en nosotros. Y nosotros tenemos el poder tanto como para vencer el pecado como para llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos por ser nuestro buen Dios, fiel, bueno, fiel, santo y justo. A ti te damos toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Y a ti, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, gracias. Gracias, mi Señor. A ti damos toda la gloria y la honra, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Perdónanos, Señor, si dijimos cristianos. Perdónanos, Señor, si dijimos en algún momento seguirte, pero a la verdad quitamos la mirada de ti, nos centramos más bien en formas, en conductas, en otro tipo de situaciones antes que en ti, Señor. Así que enséñanos, bendito Rey Santo, a poner siempre nuestra mirada en ti. Gracias, bendito Rey Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por la iluminación necesaria. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí fue de gran bendición. Espero que para usted también, la verdad. Cada vez que abro la Escritura y me encuentro con la preciosa persona de Jesús, hermanos, ¿cómo no, hermano? ¿Cómo no caer rendido? Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerden, la mira puesta en las cosas de arriba. Amén. Amén. Un abrazo. Que el Señor les bendiga y me alegra, la verdad. Para mí fue de gran bendición. Espero que para usted también lo haya sido. Amén. Bienvenidos todos mañana una vez más, inviten más personas y bueno, ahí estamos. Continúe, por favor, continúe. Le animo para que continúe. Veamos y caminemos juntos los 4 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Por favor, le animo, caminemos juntos. No lo estoy invitando a una aventura, no. Vamos a la fija cuando caminamos en los principios y en los preceptos. Amén. Cordialmente invitados. Vamos a destinar todo este tiempo para nuestra carta a los Colosenses. Amén. Bendiciones. Estoy como la hermana Teresa despidiéndome, pero creo que no tengo el nivel de ella de despedirme 8 veces. No, llego hasta donde la hermana de David, la esposa de David. Hasta ahí llego yo. Hasta ahí llego yo. Hasta donde ella llego yo, que se despide 4 veces. Amén. David y su esposa, David Marroquín y su esposa se despiden 4 veces. Se les bendiga.